La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela investigará a un sobrino de la primera dama Cilia Flores por presuntas irregularidades en la asignación de divisas como parte del sistema de control de cambio. El acusado Carlos Eric Malpica Flores fungió como tesorero del país. La bancada opositora también investigará a otros funcionarios oficialistas que estarían vinculados con un desfalco de más de 138.000 millones de dólares en la última década. La pareja presidencial de Venezuela está de nuevo en el ojo del huracán. Otro de sus familiares fue vinculado este jueves por irregularidades en la asignación de divisas como parte del sistema de control de cambio. Se trata de Carlos Eric Malpica Flores, otro sobrino de la primera dama Cilia Flores y quien fue tesorero del país. El hombre será investigado por la Comisión de Contraloría de Venezuela, según lo anunció el presidente de la instancia, diputado Freddy Guevara. El opositor aseguró que Malpica Flores está incluido en la lista de funcionarios oficialistas a los que se les iniciarán procesos por irregularidades con el presupuesto del Estado que afectaron las importaciones de medicinas y alimentos. La oposición asegura que el 60% del presupuesto asignado para bienes y servicios terminó en empresas fachada e importaciones ficticias. El desfalco alcanzaría los 138.000 millones de dólares en la última década, según reseñan medios venezolanos. La demanda en contra del sobrino de la primera dama fue presentada por la bancada de la Unidad Democrática, que también investigará a José David Cabello, hermano del expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, generales de las Fuerzas Armadas, funcionarios oficialistas y empresarios. Se pone nuevamente sobre la mesa el caso de dos sobrinos de Flores detenidos por la policía de Haití en Puerto Príncipe el pasado 10 de noviembre. Posteriormente fueron entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Son acusados por el delito de narcotráfico por intentar llevar casi 1 tonelada de cocaína a Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas enfrentan un proceso judicial en Nueva York y estarían buscando un acuerdo con las autoridades de la Unión Americana para declararse culpables y disminuir la condena. En dicho trato se incluiría entregar información sobre las operaciones del régimen chavista con la venta de estupefacientes. Establecemos contacto en Miami, en la Florida, con Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista y analista político internacional. Muy buenas noches. Gracias por atender esta invitación de NTN 24. Sea usted bienvenido. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias por recibirla. Vemos cómo sigue descubriéndose, destapándose toda una trama de corrupción al interior del gobierno en Venezuela. Le pregunto qué futuro puede llegar a tener esta nueva investigación cuando la justicia venezolana ha dado muestras, según múltiples denuncias, de parcialidad hacia el gobierno. Realmente las consecuencias de estos hechos están más radicados en el tema de la opinión pública nacional e internacional, que cada vez más se convencen de la putrefacción del gobierno de Nicolás Maduro, y como igualmente lo era con Hugo Chávez. Las esperanzas de que actúe la justicia venezolana sobre estos hechos es ninguna, porque prácticamente están colocados los jueces, los altos magistrados, los fiscales del Ministerio Público como guardianes de estas personas y de estos hechos terribles que tienen a Venezuela en la dramática situación que se encuentra. Mientras en el país no hay comida, no hay medicina, no hay agua, no hay electricidad, no hay nada, estos señores se pasean por el mundo mostrando riquezas mal habidas, personas sin ningún tipo de preparación que llegan a ocupar cargos de una importancia tan grande como, por ejemplo, este señor Carlos Eric Malpica Flores, que siendo apenas un administrador, una persona que con una profesión de administrador, fue puesto como el tesorero nacional y luego como prácticamente el vicepresidente de finanzas de PDVSA. Millones y millones de dólares manejados por una persona sin preparación y además nepóticamente. La única acreditación que este señor cuenta o contaba para esos cargos es ser familiar, sobrino de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, quien ocupa la presidencia de la República. Estas actuaciones inmorales del gobierno venezolano son los que tienen en primer lugar al pueblo de Venezuela como está, y en segundo lugar a la desacreditación del régimen venezolano ante el mundo. Un régimen tiránico, un régimen en poder de un grupo, verdaderamente no podemos calificarlo de otra manera que un grupo amponil que está allí, es saqueando al país.
Ahora, señor Ramírez, ¿por qué vemos que no se debilita el gobierno políticamente con casos como este? Ya 2 sobrinos de la primera dama de Venezuela están siendo investigados por narcotráfico en Estados Unidos. Mire, Carlos Eduardo, claro que sí se debilita. Se debilita al punto de, como lo vimos ya el 6 de diciembre, en que el pueblo venezolano le dio un rotundo rechazo a las propuestas de volver a tener un parlamento cómplice con ellos y entregárselo a la oposición. Y gracias a esa actitud es que ahora la Asamblea Nacional puede hacer estas investigaciones que tienen en el centro de la mirada a este señor Carlos Eric Malpica Flores y al hermano de Diosdado Cabello, a quienes evidentemente se les indica de haber saqueado los dineros públicos en esas posiciones que antes hemos hablado. Lo debilita en el sentir nacional y los debilita en el sentir internacional. No hay lugar del mundo, no hay país del mundo donde se hable de estos personajes y de quienes ocupan altas posiciones de gobierno de venezolanos que no sepan la calidad de personas que son, que no sepan que se trata no de un gobierno, sino de un grupo, tengo que repetirlo y no me gusta mucho la palabra, pero no hay otra manera de calificarlo, de un grupo desalmados, de un grupo de ampones que tienen secuestrado al Estado venezolano, el Estado completo, en su poder judicial, en su poder, en el poder presidencial, en la administración pública, en el ministerio, en el sistema de justicia. Tienen infectado todo el aparato del Estado con estas personas que no tienen sentido alguno sobre las altas responsabilidades que les ha correspondido en mala hora asumir, sino que solamente miran para sus beneficios personales. Se llevan los dineros de una manera impune. Se han llevado más de 1 billón, es decir, $1 billón, se dice fácil, 1 billón de millones de dólares que se han llevado. No han hecho una obra significativa en el país. Lo que han hecho es enriquecer personas como este señor Carlos Eric Malpica Flores, una persona de una proveniencia muy menguada, una persona común y corriente, de pronto manejando el presupuesto de un país y el presupuesto de una empresa petrolera como PDVSA. Este señor Malpica Flores es, un integrante del grupo de la familia de Cilia Flores, que cuando estuvo en la Asamblea Nacional mantuvo 24 personas de su familia en la nómina de empleados del Parlamento. Pues por su tiempo y por supuesto por su análisis para NTN 24, le agradecemos a Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista y analista político internacional, quien nos ha acompañado desde Miami, desde la Florida. Una muy buena noche. Gracias, Laura. Gracias, Claudio Eduardo. Buenas noches. Muy buenas noches.